Puedes estar deshidratado incluso si bebes agua todo el día. El ser humano, en su composición corporal, el mayor porcentaje está formado de agua. Sin embargo, no siempre tomar agua es suficiente. Cuando perdemos líquidos, no solamente perdemos agua, perdemos otro tipo de saras. Por eso, cuando estas pérdidas son leves, el tomar agua podría ser suficiente. Sin embargo, hoy te contamos que podemos tener otras formas de hidratarte. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Tu Salud en Casa Ecuador. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y escúchanos en Spotify. Agustín, ¿qué diferencias tenemos entre hidratarse o rehidratarse? Sí, Paul, hidratarse es mantener el equilibrio normal durante cualquier persona durante el día en los líquidos corporales. Y rehidratarse es una vez que ya ha existido una falta o ha habido un exceso de pérdidas, ya sea por una enfermedad, diarrea, vómitos o fiebre, es suplantar todas esas pérdidas no solo de agua y también de electrolitos o sales. Habíamos dicho de que estamos formados en un gran porcentaje de agua, Dani. Realmente, ¿cuánta agua podemos necesitar en el día? Esto va a depender de la edad que tenemos, de si es hombre, mujer, obviamente de la actividad física que hacemos, del lugar o el clima en el que estamos. Entonces existen ciertas fórmulas que los médicos generalmente las realizan en la consulta para hacer un cálculo exacto de cuánta agua deberíamos tomar de manera diaria. De manera general, hablando en un adulto que tiene una vida cotidiana sin ninguna actividad muy extenuante, hablamos que deberíamos tomar entre 2 a 2,5 litros de agua pura al día. Si es que tenemos alguna enfermedad, como por ejemplo del corazón o algún otro problema del riñón, esto debería ajustarse específicamente con su médico. Hay algunos tips que les puede servir para que estén atentos y saber si es que estamos hidratados, como por ejemplo fijarse en el color de la orina. Si es que la orina es de color amarillo claro, podemos decir de manera general que estamos bien hidratados, o por ejemplo que nuestros labios no estén secos. Estos son algunos tips que pueden fijarse en el que podemos decir de manera general que estamos con una hidratación adecuada. Y podríamos partir desde ahí, Dani, en el sentido de cuáles son los síntomas que podemos encontrar en los pacientes, y voy a hacer eco lo que tú decías, depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, en general podríamos decir que una persona que se deshidrata puede tener algo de sed, debilidad, fatiga, cambio en el color de la orina, boca seca. Sin embargo, pueden aparecer síntomas un poco más complejos como alteración de la conciencia, convulsiones. En el caso de los niños, también los niños pueden quedarse como dormidos. Los niños muy pequeñitos tenemos el huequito en la cabeza que llamamos fontanela, que empieza a estar un poco hundido. Y en el caso de los adultos mayores puede aparecer este famoso delirio, es decir, el paciente empieza a quedarse como dormido o empieza a decir, por eso llamamos delirio, a delirar, a decir cosas incoherentes, alucinaciones. Entonces, cada etapa de la vida potencialmente nos puede dar una idea de los síntomas a reconocer cuando alguien se está deshidratando. Y obviamente aquí también el por qué se deshidrata, ¿no? Habrá vómito, diarrea, algún tipo de cirugía o pérdidas de líquidos en general. Y ahí, Agustín, es preguntarte para justamente comprender adecuadamente, cuando uno suda, por ejemplo, ¿pierde solamente agua o qué es lo que vemos, no? No, ese es un mito, digamos así, porque obviamente cuando perdemos líquidos a través del sudor, también estamos perdiendo sales naturales, entre esos el sodio principalmente. Entonces, por eso es necesario, como decíamos anteriormente, rehidratarse. Obviamente con sales de rehidratación oral, y no solo con agua, porque muchas veces puede haber cambios corporales que pueden afectar más aún, ¿sí? Pero volviendo un poquito a lo que comentabas, y obvio, la sed y todos estos síntomas que tú comentabas son ya síntomas claros, pero ojo que puede haber siempre ciertos síntomas o señales sutiles de rehidratación. Ojo que cuando ya tenemos sed, yo creo que ya obviamente las necesidades y el equilibrio corporal del cuerpo ya no lo pudo satisfacer. Entonces siempre yo creo que hay que prestar mucha atención en todos esos signos un poco más sutiles. En el caso, Dani, cuando ya queremos hidratar o rehidratar, ¿cuáles son esas soluciones que deberíamos intentar utilizar? Aquí va a depender, ¿no? Va a depender primero de
cuál fue la causa de la deshidratación y de la edad que tiene el paciente, si es un niño, un adulto o un anciano. Entonces, por ejemplo, en el caso de un niño, si es que tenemos un niño con una deshidratación por vómito o por diarrea, entonces, en el caso de que sea por diarrea, lo que siempre buscamos es que sea un suero de rehidratación oral, que sea obviamente avalado por la Organización Mundial de la Salud. Existen muchas marcas y idealmente que sean para niños, porque existen muchas marcas y estas están determinadas de acuerdo a la cantidad de electrolitos que tienen, es decir, estas sales de las que ya hemos conversado, sobre todo basándonos en la cantidad de sodio que tienen y la cantidad de azúcar, porque todas estas sales son las que están perdiéndose en el cuerpo y las que pueden provocar síntomas severos en los niños, que pueden incluso llevar a las convulsiones, que obviamente es algo que asusta muchísimo a los papás y con toda razón, porque en casos muy extremos pudieran provocar incluso daño cerebral. Entonces, en estos casos lo que buscamos es prevenir. Por ejemplo, si es que tienen a su bebé pequeño o a un niño de 4 o 5 años y tiene 1, 2, 3 diarreas, lo que buscamos es hidratar con un vaso pequeño de 120 mililitros, el típico vaso de cola o de gaseosa que llamamos, que es el vaso pequeñito, que podemos dárselo después de cada diarrea a sorbos pequeños. En caso de que el niño tenga vómito excesivo y no tolera ni siquiera el sorbo pequeño, ese es un indicativo para llevarlo a la sala de urgencias, porque al no poder hidratarlo por vía oral, va a requerir hidratación por la vena. Entonces, eso ya sería un manejo completamente distinto. Ahora, si por otro lado, por ejemplo, no tenemos una deshidratación en sí, y nada más queremos que tenga una hidratación adecuada a lo largo de todo el día, lo único que vamos a necesitar es agua. No requerimos ningún suero especial o tener sueros en la casa y que por si acaso, si no está con ninguna enfermedad, esté tomando ningún tipo de suero especial. Y luego vamos a hablar un poquito más sobre estos sueros caseros que son un caso aparte. Y preguntarte, ¿qué pasa con los deportistas? ¿No? O sea, ¿podemos utilizar estos sueros en los deportistas o hay alguna bebida propia que sea más equilibrada? Esa es buena pregunta porque, va a depender también del clima, obviamente, de la intensidad del deporte y el tipo de deporte, si es que es al intemperie o no, pero y no necesariamente si es que es un deportista de élite o no. Hoy por hoy está más culturizada, digamos así, la práctica del deporte y es por eso que también estamos viendo más deshidrataciones subclínicas. Sí, pero obviamente para eso hay bebidas propias deportivas. Como dice Dani, también cada vez se está haciendo sobreusando muchas veces ciertos productos que son muy buenos para lo que es la hidratación y rehidratación clínica. Sin embargo, hoy por hoy en el mercado cada vez hay productos específicamente para deportistas que regulan también el tipo de deporte, ¿no? Y como dije, va a depender de la intensidad, del tiempo y también del clima, que eso es importante. Estas bebidas deportivas, y eso es importante aclararles, también a veces se pueden querer utilizar en la parte clínica. Por ejemplo, tenemos un adulto con diarrea y usamos estas bebidas deportivas y el problema es, como decía Dani, que tienen una carga alta de azúcar y obviamente el objetivo es tratar de cortar la diarrea para evitar esta deshidratación y si usamos estas bebidas deportivas más bien perpetuamos la diarrea y el paciente empeora. Entonces, por eso, en resumen, creo que en esta pregunta sería personas que no están con pérdidas, que están en un estilo de vida normal, un día a día, agua pura. Personas que se están deshidratando por pérdidas o problemas, tenemos los sueros orales desde la perspectiva clínica. Y personas que están ya con actividades deportivas, pues tenemos unas bebidas equilibradas para deportistas y cada una debe ser utilizada en ese punto. Y Dani, la preguntita que cae es, ¿qué pasa si, no sé, es la madrugada, estoy muy lejos, no tengo una farmacia? Pues muchas veces nos pasa eso, ¿no? A veces mamá está trabajando y yo no puedo dejar a mi hijo enfermo. ¿Cómo logro generar un suero en casa? Bueno, sí existen en realidad fórmulas para hacer sueros caseros. Hay que tratar de ser lo más exactos posibles. Tratar de buscar una fórmula avalada, ¿no? Actualmente en el internet la verdad es de que tenemos fórmulas muy específicas y hay que tomar en cuenta que tenemos que hacerlo exacto, ¿no? Como dice ahí, algo importante es de que si no se acabó de consumir, normalmente se hace en 1 litro de agua.
que tiene que ser agua pura, agua hervida, obviamente fría, no puede consumirse caliente, y con las medidas exactas que se ocupa sal, azúcar, no puede colocarse ningún saborizante, limón, bicarbonato, ¿no? Nada más sal, azúcar y agua, con las dosis exactas, que si es que no se acabó de consumir en 24 horas, debe desecharse. Nada más debe ocuparse en casos muy extremos. De manera general, en la actualidad, sí pueden tenerlo en la refrigeradora para algún caso extremo, sobre todo si tienen niños pequeños en casa o ancianos, adultos mayores, para una prevención. Pero recuerden que los sueros de rehidratación oral de las diferentes marcas que existen son como cualquier medicamento. Entonces tienen fecha de caducidad. Siempre fijarse en la fecha de caducidad y aunque estén en el refrigerador, cada cierto tiempo, si por algún motivo no lo ocuparon, pues fijarse. Si ya caducó, tienen que desecharlo. Paul, y ahora que Dani lo menciona, tú como médico internista que ves cada vez pacientes de mayor edad, obviamente la población cada vez está siendo más adulta mayor. En ellos, en ese grupo es igual, y en otro grupo también que manejas mucho tú, pacientes cardiópatas, es decir, pacientes con problemas del corazón o nefrópatas con problemas a los riñones. ¿Es igual la hidratación en estos grupos de pacientes? Es muy buena la pregunta, amigo, porque la situación viene en el hecho de que un adulto mayor, por ejemplo, ya de por sí el porcentaje de agua que tiene es menor, o sea, tiene menos que una persona joven, y peor si es que es mujer, tiene menor porcentaje aún. El problema cuando tenemos un adulto mayor o pacientes con problemas cardíacos o renales, en general lo que decimos es que ellos no pueden manejar tan bien el agua, o sea, muy poquita agua, o sea, si se deshidrata, se hacen daño, pero si les doy mucha agua, también sobrecargo y puedo generar problemas. Y ahí es en donde viene la discusión. Cuando tenemos este grupo de pacientes, está dentro de los potenciales pacientes que necesitan manejo hospitalario, porque potencialmente tendríamos que utilizar capaz un suero por vía venosa, pero ir corrigiendo de que no sobrecargue. Bueno, hay que analizar caso por caso, pero en resumen de esto es que no podemos exagerar a libre demanda. Se suele decir 1,5 litros al día en un paciente nefrópata o cardiópata, y en un adulto mayor también es menor las necesidades. Si un adulto en general decimos que es a 30 ml por kilo, en un adulto mayor viene siendo 25, 20, es más restrictivo, pero es complejo manejar. Incluso aquí viene una situación que también vemos mucho en la consulta, que un adulto, peor aún un adulto mayor que tiene diarrea, a veces utilizamos las agüitas medicinales. Estoy hidratándolo, no sé, estoy decir con agua de manzanilla. ¿Cuál es el problema? El agua de manzanilla me aporta agua, pero no me aportan estas sales que lavan. ¿Qué puede pasar en un adulto mayor? Que empiezo a bajarle al sodio, el paciente empieza a tener mucha diarrea y solo le doy agua y no le estoy dando las sales que necesita, y eso va a empeorar más su condición, puede afectar más su estado de conciencia, se duerme y ya no puede tomar agua. Así es. Se perpetúa la situación. Así es complejo. En conclusión, hasta el agua en exceso es mal. Obviamente los extremos son malos, pero más bien, muchas gracias por tu aclaración. Agradecemos a Saí por la recepción que siempre nos está dando para poder continuar con nuestro programa. No te olvides de suscribirte en nuestro canal en YouTube.